Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 23 de julio de 1892 nace Haile Selassie, que es el último emperador de Etiopía. Haile Selassie pasa a ser emperador designado, el emperador de Etiopía en 1930. Y él es descendiente de uno de los últimos reyes de Etiopía. Su padre se llama Ras Makonnen y su nombre es Ras Tafari Makonnen. Y es electo rey en designado rey en 1930. Establece, por supuesto, un gobierno autoritario, monárquico absoluto, como solían ser los reyes de Etiopía, pero se va haciendo un personaje famoso porque en 1935 el fascismo italiano decide apoderarse de Etiopía. En ese entonces se la conocía mejor como Abisinia, porque hasta entonces Etiopía es el único país, se puede decir que es el único país de África que ha conservado su independencia. Los italianos habían tratado a fines del siglo XIX de apoderarse de Etiopía y fueron derrotados por los etíopes en 1896 en la batalla de Adwa. Aquí se trataba entonces de una suerte de venganza y Mussolini iba a convertir Abisinia en una colonia italiana. El mariscal Badoglio encabeza las tropas que invaden Etiopía. Hay una invasión que es terrible, la desigualdad desde el punto de vista militar es tremenda, un pueblo pobre, mal armado que está defendiendo su tierra y lo atacan con aviación, le tiran bombas, gas mostaza y hay una verdadera espantosa matanza. Haile Selassie abandona el territorio etíope, cuando prácticamente esa guerra, a pesar de toda la lucha de los etíopes, está perdida, va a la Sociedad de Naciones, allí pronuncia un famoso discurso, un discurso que vale la pena recordarlo, defendiendo la libertad, la soberanía, el derecho de los pueblos pobres y de los pueblos africanos frente al atropello brutal del fascismo, pero eso no sirvió absolutamente de nada. Lo escucharon y se acabó. Nadie se atrevía en ese entonces a atacar justamente a las fuerzas dominantes en Europa, que eran las del fascismo, y Haile Selassie se refugió entonces en Inglaterra, en Bath, y allí permaneció hasta 1941, cuando ya estando en retroceso las fuerzas fascistas y nazis en el norte de África, los ingleses lo ayudaron a restablecerse en el trono. Se restableció en el trono, para él nada había cambiado. Los años siguientes, que fueron años de independencias africanas, los años 50 y sobre todo 60, nada cambiaba en Etiopía, seguía siendo el viejo reino tradicional absolutista de siempre, con una dinastía que pretendía descender de Salomón y de la reina de Saba, que se sentía orgullosa de un poder cristiano mantenido a lo largo de los siglos. Y esa dictadura se mantuvo hasta 1974. En 1974 se produjo en Etiopía un golpe de Estado revolucionario de corte marxista, encabezado por Mengistu Haile Mariam. Haile Selassie fue encarcelado. Aparentemente él estaba enfermo, ya viejo, y sufría de la próstata. Lo cierto es que al año siguiente murió, y en el contexto de ese conflicto que había, las fuerzas enemigas de quienes gobernaban en Etiopía, de Mengistu y de los revolucionarios, acusaron a Mengistu de haberlo asesinado. Mengistu, que todavía vive, negó, que fue derrocado, pero que todavía vive, negó rotundamente eso, y el argumento era que había muerto de una enfermedad de la próstata. Pero en todo caso se generó otro mito más con él, el mito de que se había muerto, su espíritu seguía absolutamente vivo y seguía reinando de alguna manera. Y esto es importante porque Haile Selassie, aún sin proponérselo, está vinculado con el movimiento Rastafari. Está vinculado con el movimiento Rastafari, que es un movimiento que nace justamente de las luchas de la población negra jamaiquina desde principios de siglo prácticamente, cuando Jamaica era todavía una colonia inglesa, y había una minoría blanca dominante y una población negra mayoritaria explotada, y particularmente nace en las zonas urbanas más pobres donde se concentraba la población negra más explotada. Allí juega un papel fundamental un personaje llamado Marcus Garvey,
que fue un luchador negro, revolucionario, hijo de un albañil, que empezó a plantear la lucha de los negros jamaiquinos por la independencia, que sin ser exactamente, sin practicar ninguna religión, fue forjando una religión propia en la cual se combinaban elementos del Antiguo Testamento. Estamos en Jamaica, un medio que es de religión cristiana protestante, Antiguo Testamento, de cristianismo, de judaísmo y de religiones africanas. Y sobre esa base, que ya generaba ciertos componentes mesiánicos, se insertó, se combinó también un componente relacionado con las luchas sociales de los negros jamaiquinos. Marcus Garvey hablaba de volver al África, porque los africanos solo podían construir su patria justamente en África, Europa para los europeos, decía él, África para los africanos, y al mismo tiempo empezó a ver justamente a promover una suerte de sueño con Etiopía, porque Etiopía era el único país de África que no fue colonizado, que se mantuvo libre, un país que además tenía un rey que era cristiano, un rey que remontaba, según la leyenda, a Salomón y a la reina de Saba, y que prácticamente era reconocido incluso por los países europeos. Y él en un momento habló de que iba a surgir una luz allá en el África y que los negros americanos debían orientarse en esa dirección. Y en esos años se produce entonces, en 1930, el ascenso de Haile Selassie al trono de Etiopía, y Haile Selassie, Rastafari Makonnen, se convierte entonces en una referencia para esa vuelta al África, para encontrar allí un país que es cristiano, que entronca con el viejo judaísmo, con el cristianismo y de alguna manera con la libertad. Una idea absolutamente mítica y fantasiosa de Etiopía, pero a partir de la cual se generó poco más adelante el movimiento que asumió el nombre de Rastafari, y que luego adquirió una enorme importancia en Jamaica y en otras regiones del Caribe americano en las décadas siguientes, y que está muy asociada justamente a la lucha de esos años y también de una forma que le dio un impacto mediático enorme a la música de reggae jamaiquino y particularmente a la extraordinaria figura de Bob Marley. De todas maneras, el tema, a pesar de toda su riqueza, es difícil que pueda ser detallado un poco más en el corto tiempo de esta efeméride. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.